Expandiendo el reino de Dios. Llegamos al puesto número 4. Radio Júbilo. Refresca con una nueva temporada en 2018. Programaciones, segmentos, música, palabra de Dios. Todo a través de Radio Júbilo. Expandiendo el reino de Dios. Prepárate y sé parte de esta bendición. Juan Carlos Radio Júbilo, la radio en Victoria, presenta. ¡Cristo no está muerto! Esta radio es patrocinada por La Espada, Boletín Informativo, Flash Informativo Cristiano, Mini Noticiero Cristiano. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenido una vez más a su programa Guardianes de la Fe. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos permite, Él nos concede y nos da el privilegio de estar nuevamente aquí en este lugar. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que sí nos están escuchando. Yo te pido un favor, que nos estás escuchando, mándanos por ahí un like para poder saber si nos escucha y hasta qué punto estamos llegando, hasta dónde estamos llegando. Menciónanos tu nombre, el lugar donde nos estás sintonizando. Y quiero decirte, ¿verdad? Que el propósito, siempre repito lo mismo, es 3. 1, darle la honra y la gloria a Dios. 2, la salvación de las almas perdidas. Y 3, la edificación de la iglesia. Por eso en esta hora, ¿verdad? Aquí estamos tratando de hacer algo por la causa del Señor, ¿verdad? Estamos invirtiendo en la obra del Señor. Te pido que valores este sacrificio, porque la verdad para todo se requiere de inversión. Y usted está escuchando desde su hogar, bueno, pues desde ahí envíenos un like para saber que nos estás escuchando y también el lugar donde nos estás escuchando. Quiero en esta hora meditar con ustedes en un tema muy hermoso. El tema de hoy es reales sacerdotes. Ese es el tema, reales sacerdotes. El texto que vamos a tomar como clave se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Texto clave, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo quisiera hacer una breve oración antes de entrar de lleno a nuestro tema. Quiero orar con ustedes en el nombre del Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, en este momento, te damos gracias por esta oportunidad de permitirnos, Señor, de concedernos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque a ti te place, Señor, de que estemos en este lugar. Es tu voluntad, Señor, de que aquí estemos, y por eso te pedimos que sea usted el que tomes el control de nuestras emociones, Señor. Toma el control de cada una de las personas que nos están escuchando, que esta palabra sea una palabra que llegue a su vida, a su mente y a sus corazones. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema, reales sacerdotes. El texto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Y le decía que el tema es reales sacerdotes. Vamos a hablar hoy acerca de los sacerdotes. Amén. Vamos a hablar de los sacerdotes. Yo espero que en esta hora usted esté atento, porque si usted está atento le va a entender al tema.
Si usted se distrae, no le va a entender al tema. Por eso te pedimos que, por favor, tomes notas, ¿verdad? Por ahí, búscate un papel, búscate un lápiz, para que puedas escribir, ¿verdad? Lo que hoy vamos a hablar. El propósito no es confundirte, el propósito es aclarar la palabra. Una de las cosas que yo siempre digo y he dicho, ¿verdad? Que la gente de hoy, no todas, pero mucha gente está ignorante. ¿Sabe por qué? Porque no lee, ¿sí? Mucha gente no le gusta leer. Mucha gente se conforma con escuchar lo que otro dice. Hace unos días predicaba yo en un velorio y yo le decía a la gente, ¿verdad? Hablábamos acerca de San Lucas 16:19 y yo le decía a la gente, ¿verdad? Que pues a veces entendemos las cosas y a veces leemos las cosas y no las entendemos. Y mucha gente que agarra y ¿sabe qué? Hay mucha gente que los sacerdotes les dicen las cosas, pero que ellos nunca lo comprueban con la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de los reales sacerdotes. Hoy hay sacerdotes, te pregunto, ¿hay sacerdotes hoy? ¿Sí? Usted podrá decir, ¿verdad? La religión tradicional hoy en día tiene sacerdote, algunos le llaman cura, otros le llaman padre, en fin, se le llama de muchas maneras, ¿verdad? Sacerdote, curas o padres. Pero la pregunta de hoy es, ¿existen todavía los sacerdotes? ¿Existen? ¿Desde dónde vienen los sacerdotes? Todavía continúa habiendo sacerdotes hoy en día, ¿verdad? Bueno, yo te repito, mucha gente vive engañada porque no lee la Biblia, no lee la palabra, por eso hay gente engañada. Entonces, amigo que me estás escuchando, ¿verdad? Por favor, sé inteligente, lee la palabra, no permitas, ¿verdad? Que te convenza el hombre, no, que no te convenza el hombre, que te convenza Dios, que te convenza la palabra. Es una tristeza que hoy en día hay gente, con el perdón de la palabra, que son maestros, licenciados, abogados, y tienen maestría, licenciatura, doctorado, y son ignorantes, porque están siguiendo una religión que lo que ellos dicen y practican, ¿a dónde dice la palabra de eso? Me decía uno, no, es que la religión que me dejó mi padre. Oye, caramba, le digo, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Pero tú eres maestro. ¿Cómo que yo sigo porque a mí me enseñó mi padre? No, tú investiga. Entonces, ahí se sabe la persona que es inteligente, la que no se deja engañar. Esa es una persona inteligente. Y hoy vamos a ver brevemente, hasta donde nos alcance el tiempo, vamos a ver acerca de este tema, ¿verdad? Un tema que yo creo que va a ser de bendición en tu vida. Por eso en esta hora te pido, presta atención en lo que se va a decir, ¿verdad? Porque no queremos confundirlo, queremos bendecirlo. Entonces, ¿dónde está eso de los sacerdotes? ¿Cómo se inició eso de los sacerdotes? La Biblia habla de sacerdotes, aunque hoy en día la gente habla de los padres, de los curas, ¿verdad? Pero no, la Biblia empieza hablando de los sacerdotes. ¿A dónde empezó el asunto de los sacerdotes? Bueno, eso empezó en la Biblia, ¿verdad? Empezó en el Antiguo Testamento, cuando Dios, ¿verdad? Él le plació, ¿verdad? Darle el privilegio. ¿Quién fue el primer sacerdote que nos habla la Biblia? Bueno, empezamos a ver, ¿verdad? Desde la época de Moisés, ¿sí? Desde la época de Moisés, cuando su hermano Aarón fue llamado como sacerdote, ¿verdad? De ahí surgieron las tribus de Israel, las que hoy conocemos como las 12 tribus, ¿verdad? Bueno, entre las 12 tribus de Israel, Dios escogió una tribu para que fueran sacerdotes, para que fueran levitas. ¿Qué tribu fue? Fue la tribu de Leví. Así es que de la tribu de Leví, desde ahí empezó el sacerdocio, ¿ya? El sacerdote escogido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas
¿verdad? Fue Aarón precisamente, ¿verdad? El sacerdote Aarón fue el primer sacerdote que hubo, ¿verdad? La Biblia antes habla de otro sacerdote, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de él porque ese es otro asunto más delicado. Entonces, vamos a hablar hoy acerca, ¿verdad?, de lo que son los sacerdotes, ¿verdad? Porque la Biblia habla de los sacerdotes, efectivamente, viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, desde el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, acerca de los sacerdotes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que el sacerdote que fue designado, el primer sacerdote que fue designado por Dios fue Aarón. Y que luego, ¿verdad?, Moisés tuvo el privilegio de iniciar, de dar, ¿cómo podemos decir?, ¿verdad?, inaugurar el sacerdocio ordenado por Dios. Moisés fue el que le dio a su hermano Aarón, ¿verdad?, el que le dio la oportunidad de que fuera el primer sacerdote por orden de Dios. Entonces, Moisés a través de la indicación de nuestro Dios, ¿verdad?, le indicó gloria al Señor, ¿verdad?, a través de Dios, porque él no lo hizo solo de sí mismo, no. Moisés, ¿verdad?, recibió la orden de Dios de que tenía que inaugurar, ponerle la camiseta, ponerle el traje, como usted quiera llamarle. ¿A quién? Aarón, su hermano. Después, ¿quiénes fueron designados sacerdotes? Aarón y sus 3 hijos, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Más adelante encontramos en la Biblia, ¿verdad?, que sus 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiud, ¿verdad?, murieron. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Entonces ellos murieron, pero luego siguieron Eleazar e Itamar, ¿sí? Y ya posteriormente, desde la tribu de Leví, fue una tribu dedicada al servicio de Dios. Fue la generación, escuche bien, la tribu de Leví fue la generación de sacerdotes. De ahí empezó hasta los últimos sacerdotes, que me acuerdo se llamaba Zacarías. Fue el último sacerdote, ¿verdad?, que vemos en el Nuevo Testamento. Fue el último sacerdote que yo me acuerdo. A lo mejor haya otro. Si usted cree que haya otro, por favor, dígamelo por ahí, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo de otro. Entonces, ahí empezó el sacerdocio. Fueron muchísimos sacerdotes. Muchísimos sacerdotes. Ahora, ¿cuál era la función de los sacerdotes? La función de los sacerdotes o de los levitas, ¿verdad? Ellos eran dedicados única y exclusivamente, ¿verdad?, al servicio de la obra de Dios. Los sacerdotes se encargaban, ¿verdad?, de ser intercepto entre el pueblo de Dios, o sea, entre el pueblo y Dios. Ellos intercedían, ¿verdad?, por el pueblo de Dios. Esa era parte de las funciones. Otra función de los sacerdotes era el hacer los sacrificios. Los sacrificios que se hacían antes, ¿verdad? Bueno, lo hacían los sacerdotes. Bueno, otra función más, ellos servían en el templo. Los sacerdotes servían en el templo de muchas maneras, ¿verdad? Ya decíamos que el sacrificio, se encargaban, ¿verdad?, de limpiar, por decirlo así, se encargaban de cuidar las puertas, de cerrar las puertas, cerrar las ventanas, se encargaban, ¿verdad?, de guardar, de limpiar los utensilios que se utilizaban durante los sacrificios, ¿verdad? Se encargaban de consultar a Dios. Cuando alguien quería consultar a Dios, iba ante un sacerdote y a través de un sacerdote ellos consultaban a Dios. Dios le hablaba al sacerdote. Otra función más de los sacerdotes era instruir al pueblo de Dios en la ley de Dios. O sea, los sacerdotes se encargaban de leerle la ley de Dios al pueblo. ¿Sí? Otra función más de los sacerdotes era servir de jueces o de juez, ¿verdad? Entre las cosas legales o controversiales, ellos eran los que servían, ¿verdad?, para interceder como juez. Bueno, otra función más de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los sacerdotes del pueblo de Dios, era animar al pueblo, animarlo, echarle porra, ¿verdad?, y animarlo también para la guerra. Cuando iba a haber guerra, entonces los sacerdotes reunían al pueblo
Y ellos, como ellos eran la voz de Dios, Dios era su interlocutor.